Estamos en un momento como muy disruptivo del marketing, como en un momento de, yo diría, de revolución. Lo que tiene que hacer en esas acciones siempre es poner el foco en qué hago para que estas personas en un punto vivan esa experiencia que quieran genuinamente compartir. Bueno, bienvenidos a todos a este primer episodio. Se nos ocurrió empezar por las tendencias. Por lo importante, por lo genérico, por lo que tienes que estar haciendo hoy y ya Exactamente. O ayer. En 2025, digamos, que ya viene acarreando como cosas de 2024, pero claramente tomó como una perspectiva diferente y está como muy marcado hoy lo que funciona, ¿sí? Que tiene que ver con un montón de acciones diferentes que vamos a estar mencionando a lo largo de este podcast. Sí, creo que nos está pasando a todos. Creo que estamos en un momento como muy disruptivo del marketing, como en un momento de, yo diría, de revolución de lo digital, de revolución de cómo funciona todo. Creo que si nos quedamos en estructuras de antes, ya no va a funcionar y es importante que estemos como todos al día. Nada, os vamos a hablar de inteligencia artificial, os vamos a hablar de cómo funciona ahí todo lo que es el marketing, ya no de influencers, sino todo lo que es el UGC y la creación de contenido. Sí, pensamos también en hablar de IRL, que es básicamente todo lo que tiene que ver con o sea, realizar acciones offline para llevarlas y generar impacto en el mundo digital, en el mundo online. Sí. También, bueno, ASMR son recursos que también se utilizan, que es todo lo que es aplicar sonidos en la parte de edición de video para conectar aún más en lo sensorial, ¿no? En la experiencia de... Todos esos tópicos que sí o sí tenéis que tener en vuestro dashboard de qué tenemos que hacer este año 2025 en el departamento de marketing branding de vuestra compañía. Exacto. Colaboraciones también. Obviamente. Bueno, si no estará escapando algo que a medida que empezamos a hablar se nos va a ir ocurriendo. ¿Cuál te parece el más relevante para empezar? Lo más relevante yo creo que al final es la IA, porque es lo que sí o sí tenemos que tener integrado. Yo creo que hay mucha gente como muy perdida en cómo integrarlo. Más allá de obviamente utilizar ChatGPT para hacer copies, creo que hay como todo un mundo que las marcas tienen que empezar como a incorporar en todos sus procesos, o sea, ya no, ni tan siquiera solamente en el marketing. Entonces creo que es como el tema. Bueno, me parece bien. Básicamente cuando aparecen estos cambios, lo mejor que... esto siempre es una opinión que damos nosotros subjetiva de lo que nosotros creemos y cómo vivimos el mundo del marketing y las acciones, ¿no? Pero lo que pensamos es que en vez de resistirse a esos cambios, es siempre positivo como ver cómo uno lo adopta para mejorar los objetivos que tiene con su empresa, ¿no? En cuanto al posicionamiento, ventas, a procesos, ¿no? Es importante también el tema de los procesos porque si uno, en vez de poner toda esa energía en solucionar procesos tediosos que llevan tiempo, que son complicados, complejos y demás, y lo automatizás o buscas una forma de hacerlo de una manera más rápida y más liviana, te permite todo ese tiempo extra justamente orientarlo ¿cómo para creo? Lo que de verdad es auténtico, que es en esa pata creativa. No creo que si algo no puede hacer la IA es sustituir esa creatividad auténtica. No, obviamente la IA te puede dar ideas, pero esa creatividad que te va a diferenciar no la puedes sustituir. No. Entonces necesitas tiempo para eso y para eso nos sirve la IA. Sí. Bueno, la IA igual sí te puede ayudar en conversar, ¿no? Como tengo esta idea, es importante el tema de los prompts también para comunicarte, ¿no? Para ponerlo en lugar, contextualizarlo y contarle cuál es siempre tu propósito, tu objetivo nato de por qué estás haciendo buscar esa idea creativa. O sea, detrás de cualquier acción para lo que es el marketing, para lo que es un objetivo de marca, es súper relevante siempre entender por qué lo haces. Claro, el pensamiento crítico de las cosas. Exacto. Entonces sí puede servir para eso. Entonces, bueno, lo que decíamos bien, optimización de procesos, obviamente copywriting, todo lo que tiene que ver con stock. Bueno, hay muchas aplicaciones que también se empiezan a integrar en plataformas como Shopify, por ejemplo, que son muy útiles para poder tener información en tiempo real de un montón de datos que uno puede... Monitoreo de precios en tiempo real, para poder estar alineado con tu competencia. Exacto. O sea, yo creo que también es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas marcas, de poder equipararse un poco con las grandes, porque al final las grandes, pues obviamente tienen más recursos para producciones, más recursos de equipo, y al final esto nos puede equiparar a nivel de calidad, a nivel de conocimientos, pero creo que se genera como un debate muy interesante ahí también sobre el tema de la autenticidad, lo que decía. O sea, estamos ahora en un momento en el que de repente todos podemos parecer iguales si hacemos un mal uso, ¿no? De esta herramienta desde un punto de vista desde un tema de copywriting hasta ya
Sí, tema de imágenes, creación de imágenes, sí, de videos. Exacto. Como que todo respira un mismo lenguaje cuando se hace con inteligencia artificial. Siempre está esta recomendación de que detrás de la inteligencia artificial haya una mente creativa, un equipo creativo, en el cual se puede utilizar como medio, no como fin, ¿sí? Como para amplificar por una idea, pero bueno, de ese lado, como una persona más que aporta de su lado, con esa velocidad, con esa rapidez y con todo esto que nos propone, que está buenísimo. Pero bueno, sin duda creo que va a haber campañas o comunicaciones de marcas que van a quedar súper creativas con la inteligencia artificial. Por ahí más que nada al principio es como el que pega primero pega mejor o más fuerte, ¿no? Porque y optimización de presupuestos, por supuesto. Sí, o sea, entonces, pero eventualmente vamos a volver a tener... No puedes, para mí, eventualmente reemplazar todo un equipo, lo que es make-up, modelo, una locación, todo con inteligencia artificial, porque creo que todo va, si no, a quedar muy similar. Ahí está el tema. ¿Conecta eso? ¿No conecta? Bueno, un poco vamos a ver qué pasa este año, que creo que se acercan un par de campañas. Hay marcas que ya anunciaron que van a estar haciendo este tipo de producciones, o sea, ya con AI. Está el caso de H&M, con los AI Twins. Exacto. Así que bueno, se vienen cosas, habría que analizarlo a medida que vaya avanzando el tiempo, pero creemos eso, ¿no? Como que presenta desafíos, no es una solución a todo, ¿no? Hay gente que lo ve como, qué bueno, nunca más voy a pagar un modelo, qué bueno, nunca más voy a tener que contratar make-up. Y creo que toda esa parte orgánica y de propuesta de equipo humano es irreemplazable. Pero bueno, lo dejamos abierto un poco a un futuro cercano, ¿no? Casi al inmediato. Final el mensaje es, tienes que estar, tienes que utilizarlo, tienes que elegir bien cómo y cómo optimizarlo. Totalmente. Pero obviamente tienes que integrarlo en tus dinámicas de equipo. Sí. Bueno, algo muy novedoso, bueno, 2024 ya lo trajo, lo empezó a gestar, pero 2025 creo que ya tomó como realmente un protagonismo importante, es lo que es el UGC, ¿no? Lo que es User Generated Content, que lo que nos propone es este cambio de narrativa en las marcas, en la cual la marca ya no habla y no dice yo soy la mejor, tengo el mejor producto, tengo las mejores experiencias, sino que cambiaron la narrativa y le dieron lugar a los usuarios justamente para que puedan comunicar ellos a su manera. Y humanizar. Exacto. Su experiencia, su percepción de valor de la marca, cómo la viven. Entonces, nada, es algo muy interesante. No solamente en lo que es imagen, que por un lado lo es y importa, también en comentarios, en forma... En generar conexiones un poco más reales. O sea, el UGC al final es algo que yo vengo poniendo en los planes de marketing desde hace perfectamente 6, 7 años, pero se ha ido mutando. O sea, inicialmente lo poníamos como tenemos que lograr que nuestra comunidad orgánicamente nos comparte, etcétera, etcétera. Nació un poco desde ahí y al final esa misma comunidad, ese mismo usuario se dio cuenta que podía ser generador de contenido, que tenía una microcomunidad que funcionaba bien. Las marcas también se dieron cuenta. ¿Quién fue pionera en esto? ¿Glossier era que fue pionera? Bueno, las marcas de beauty justamente fueron una de las primeras que lo implementaron también. En la ficha de producto. En la ficha de producto, con toda la parte de reviews. Como que empezaron a ver que la convertían mucho más, su ratio de conversión y se incrementaba con ese tipo de reviews, con la imagen de cómo quedaba un producto, etcétera. Y eso al final lo acabaron llevando como a todo el plan de marketing. Sí, bueno, creo que plataformas como Amazon, ¿no? En realidad, cuando empezó a crecer la compra online, creo que uno empezó a apuntar rápidamente a qué opina la gente, ¿no? Porque obvio que la marca me dice que es el mejor. ¿Y cuántas veces compraste algo que no era lo que la marca prometía, no? Exacto. Es un poco ese paradigma de ese cambio que hay antes. El marketing era la marca hablando de la marca y ahora eso ya no funciona. Ahora es el ecosistema hablando de la marca y eso es lo que genera credibilidad. Acá hay algo que está bueno destacar, ¿no? Que a fin de cuentas los cambios en lo que es estrategia y marketing siempre vienen de la mano de algo orgánico, ¿no? Es como que el mercado... El cliente. Exacto. El cliente, la gente marca. Exacto. Entonces eso es un buen indicador. El huevo o la gallina también te diré, porque es que... Sí, es un poco y un poco. Pero digo, es algo a tener en cuenta para pensar en lo que se viene, ¿no? Empezar a ser sensible con qué está pasando hoy, con no solo las principales marcas, cuáles son las marcas que están empezando a crecer rápidamente desde un nicho y que empiezan, después luego ya son mainstream y como que se equiparan con el resto, ¿no? ¿Y dónde queda el influencer marketing con esto? O sea, ¿hacia dónde va? Yo creo que no muere, pero toma otra posición, ¿no? Que está en este proceso justo reinventándose. Bueno, sabemos que tuvieron mucho protagonismo y fueron muy importantes para las marcas durante mucho tiempo. Creo que lo que empezó a pasar también es que las principales marcas podían básicamente costear, ¿no? Los costos, la redundancia de los fees.
Pero las marcas chicas por ahí les era difícil. Empezó a haber colaboraciones o descuentos en las cuales el influencer ganaba un porcentaje también de lo que vendía. Y un tema de diversificación de presupuesto también. Antes teníamos un presupuesto y teníamos tres campañas, 3 canales donde depositarlo. Hoy es tanta la diversidad, tenemos que estar en todos los puntos de contacto que realmente no podemos depositar, no sé, me invento, el 30 al 40% del presupuesto en unos influencers porque no nos va a rendir, nos rinde mucho más pues, generar muchos impactos, obviamente de calidad, con credibilidad, intentando filtrar bien lo que es todos los generadores de contenido, pero es una manera de optimizar presupuesto y de generar muchos más impactos a menor coste. Y lo que está bueno también del UGC que trae es que antes por ahí el influencer era la persona como extrovertida que se animaba a hablar y generaba comunidad. Claro, más real. Claro, el UGC es eso, lo que dice Nuri, exactamente. Más real porque... Y no es solamente que hoy empezamos a valorar esa comunicación y que tenga esa comunidad para poder acercar un producto, vender o enamorar, sino que empezamos a valorar la perspectiva de esa persona. Creo que se vuelve como un poco más... nada, me atrae, ¿no? Como sí, podría ser yo, esa persona podría ser yo. Porque no necesariamente hay que hablar, digamos, en cuanto a lo que es UGC. De hecho, no va por ahí, sí, por ahí un review o de tu manera, pero puede ser una foto, puede ser un video, puede ser algo que te inspire, un paisaje. O sea, básicamente es transmitir de una forma súper genuina. Hay una campaña que ha hecho The Ordinary, la marca de cosmética, creo que la semana pasada que salió, que ha sido, en realidad es una campaña de street marketing, como que rellenó varios escaparates, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, llenos de billetes. Y el mensaje era un poco, esto es lo que hubiésemos tenido que pagarle a un influencer. Buenísimo. Para hacer una campaña, para hacer un buen review de nuestro producto, si ese fuera nuestro enfoque de campaña, ¿no? Como para que también la gente, pero sin embargo tenemos un tan buen producto y estamos haciendo esta campaña que al final hace ruido y logra el mismo impacto, pues a mucho menor coste, ¿no? Entonces, nada, eso también nos entra como en el siguiente tema. Eso es como la parte súper creativa de utilizar la actualidad para mandar un mensaje... Hacer ruido. Hacer ruido, que es siempre, a fin de cuentas, es importante. ¿Sabes qué? Quería decir algo que, no va tanto... Sí, va con el marketing, pero... Bueno, de hecho, va con el marketing, pero no voy tanto a lo que es moda o digital o comercial hoy, digamos, sino que el pasado... Creo que unos pioneros en esto fue Daft Punk, en el año 2000, no quiero decir un número porque no sé exacto, pero a principios de 2000 generó un videoclip a partir de todo el contenido que generó de las cámaras, y en ese momento no eran celulares, eran cámaras digitales de los usuarios que fueron a ese recital impresionante. Buenísimo. Eso es ellos visión total. Siempre fueron grandes visionarios. Sí, grandes visionarios. Me encanta. Me encanta haber traído eso acá. Bueno, entonces hablamos de AI, hablamos de UGC. Podemos hablar de IRL, creo que es algo importante. Sí, que es un poco... IRL es in real life, básicamente esto que dijimos antes, ¿no? Generar acciones en lo que es el mundo offline para generar ruido. Es una palabra que te gusta mucho. Es una pata más de contenido. Exacto. Necesitamos como esa diversidad de contenido, ¿no? Ya no funciona, por ejemplo, un muro de Instagram donde solo había fotos de producciones. Necesitamos un montón de diversidad. Claro. Y esto es una pata más de contenido aparte de hacer ruido. Porque muchas veces ni hace ruido, pero nos genera un contenido interesante que genera muchas interacciones en lo digital. Y más allá de lo que podemos levantar online, que es súper importante, nosotros somos mucho foco ponemos en eso porque nos parece, nos apasiona, nos gusta mucho lo digital, más allá de lo offline. También la gente que la experiencia lo puede ver de dos lados. Primero, con poca gente experimentándolo, pero con una idea muy creativa puedes generar mucho ruido. ¿Sí? Claro. Pero también podés hacer acciones que realmente hagan que esas personas que van vivan una experiencia y conozcan. Sensorial. La parte sensorial. Exacto. Y eso también es algo muy interesante porque puedes empezar con cosas chicas y puedes expandirlo, puedes hacerlo un poco más grande. Al final todo se acaba basando en lo sensorial, es decir, necesitamos generar cualquier tipo de emoción que te recuerden. Que te recuerde y que tengas ganas de compartir. O sea, al final todo se basa en que bueno, eso es importante lo que acabas de decir, porque que las personas que vivan esa experiencia lo compartan genuinamente, más allá de que la marca lo utilice eso como marketing, tiene un valor enorme. Y destaca también que lo hiciste bien, claramente. Porque uno lo que tiene que hacer en esas acciones siempre es poner el foco en qué hago para que estas personas en un punto vivan esa experiencia que quieran genuinamente compartir. Entonces, bueno, desde puede ser comida, puede ser una experiencia, puede ser un photo opportunity, puede ser una persona que esté junto con ellas. O sea, puede ser un macro tamaño de un producto en medio de una ciudad, también. como hemos visto con Glossier y otras marcas. Sí, que de hecho lo realizamos con marcas propias, ¿no? Sí. Bueno, en fin, es algo... Vamos a hablar en un capítulo específicamente de IRL y vamos a traer un montón de ideas, increíble. De acciones, de marcas, porque como tal cual decís, es increíble y da para jugar, sí, para explotarlo un montón. Totalmente, tenemos un montón de ejemplos interesantes de esto.
Bueno, te dejo vos. ¿Cuál te gustaría ahora? Siguiente tema, yo creo, colaboraciones. También es un tema que venimos viendo desde hace muchos años, pero ahora es clave tenerlo en el plan de marketing anual. Y aparte es un tema que sí que necesita con cierta planificación, no es algo que podemos tener la idea hoy y desarrollarla mañana. Ya sea hay colaboraciones de marca con marca y que el vehículo sea el producto, y ya sea colaboraciones en generación de contenido, de cosas que no tengan nada que ver pero que sean complementarias, o sea, colaboraciones para ampliar. La colaboración en sí, para ir como primero a la base, es una forma muy práctica y creativa de poder amplificar tu audiencia con otra marca en la cual tengas valores en común, tengas cierta coherencia. Si puedes presentar ese desafío de generar por ahí una marca deportiva que no tenga nada con que una ver. marca, exacto, con una marca de lujo, que creo que Nike lo hizo con, ahora no me acuerdo. Bueno, Timberland y Jacquemus lo han hecho ahora. Bueno, por que ejemplo, hace unos años hubiese sido algo como impensable pensar que ellos dos pues, se unirían en una colaboración. Básicamente, sí, mil, ¿no? Eso es colaboración. Dos marcas se unen para amplificar su público con una propuesta creativa en conjunto. Y bueno, claramente el beneficio es eso. Adquirís un mercado nuevo de ambos lados. Es un win-win. Totalmente. Es ideal. Y muchas veces para marcas no tan grandes es ganar credibilidad y posicionamiento. O sea, me alío con una marca que tiene cierto posicionamiento que yo quizás todavía no tengo, no estoy logrando, pero a través de esa colaboración la gente me empieza a ver pues, notoria como la otra marca, con el mismo posicionamiento de la otra. Un ejemplo bastante guay es una marca muy amiga de Madrid, Pompey, que un poco el core de la marca, el core de los fundadores les unió siempre el tema del fútbol, pero es una marca de streetwear muy classy, y no sabían cómo fusionar pues, todo el tema del fútbol con lo que es moda y que eso no se convirtiera en una marca deportiva o que tuviera sentido. Y la verdad que obviamente con todo el tema de curaduría de contenido, etcétera, lo han logrado, pero sobre todo a través de las colaboraciones interesantes que han hecho con Capa, con equipos de fútbol de primera división, ha sido donde realmente todo ha cobrado sentido y es, bueno, os invito a que lo miráis porque es realmente mágico como si lo haces desde paso a paso con una estrategia clara de contenido y de alianzas. Eso quería hablar. Logramos. Es importante siempre. Porque a veces uno se queda con, qué buena idea, bueno, voy a hacer IRL, voy a hacer una colaboración. Es muy importante, siempre es entender por qué se hace, el propósito, ¿no? Y que ambas marcas lo compartan, ¿no? Va más allá de ganar followers o ganar exposición. Honestidad de marca. Honestidad de marca, exacto. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que a vos te mueve a hacer esto? El propósito y un objetivo claro, sí, eso aplica en realidad para todo, ¿no? Para IRL, para UGC, en todo, digamos, tiene que tener eso claro, ¿no? Bueno, es que esa es otra de las claves te diría, de siempre, pero de 2025, la autenticidad. La autenticidad. Bueno, es algo que está pidiendo a grito las plataformas. Ya se sobrecargaron de contenido estandarizado que buscan todos los mismos atención, que es el commodity, que es lo que todo el mundo quiere. Pero bueno, es un gran tip también para tener en cuenta. Y esa autenticidad realmente viene de una búsqueda interior, no viene de copiar, viene de sí y volver a uno, ¿no? ¿Qué me motivó a meter esta marca? ¿Qué es lo que me despierta todos los días? ¿Qué es lo que me empuja? ¿Cuál fue mi visión inicial? Es importante tener muy claro el plan manifiesto, la visión, la misión. Parecen cosas que uno lo deja en el manual de marca. Sí, que lo deja en el brand book pero, y exacto, chao, qué bonito. Pero no, ahí es donde hay que volver, por ahí con la copa de vino, por ahí con lo que uno necesite. Pero es importante volver a encontrarse con eso, que ahí hay muchas más respuestas que afuera. Es como ir de vuelta hacia ahí. Es súper importante. Sí. Ligado a esto, o sea, otra de las cosas que no podemos pasar por alto, igual que la autenticidad de marca, el tema de la personalización, ¿no? De la automatización ligada a la personalización. La gente está cansada de mensajes globales, de mensajes que es todo lo mismo, de que no le hablen de uno a uno, y hoy tenemos las herramientas como para poder automatizar las comunicaciones, ¿no? Entonces eso también es algo que venimos viendo, pero que ahora sí es como cada vez más clave tenerlo. Sí, la hipersegmentación, bueno, y aparte la IA para email marketing, por ejemplo, para poder dirigirse, clave, los flows, las segmentaciones, empezar a tener tu loyalty program bien programado, no simplemente porque hay que tenerlo, sino bien programado, tratar muy bien a tu base de datos, que al final es ese cliente que ya hemos captado, que ya hemos pagado. Es tu comunidad en un papel, básicamente. Es la verdad, la gente que realmente tiene interés en vos. Esa es realmente tu comunidad más valiosa. No es que solo cuidarla, sino... No es simplemente un lead que tengo en la base de datos. No es solamente cuidarla, sino también proponer, digamos, ¿no? En base a... Y entender qué quieren recibir. O sea, ya basta de
newsletters simplemente promocionales de pricing o de producto, sino cuéntale lo que realmente quiere recibir y cuéntaselo a la persona que realmente lo quiere recibir, porque también es lícito que en tu base de datos haya un segmento que solo quiera recibir descuentos. El cliente rebajero siempre va a existir, pero también está el cliente que te está eligiendo como marca justamente porque respira lo mismo que tú, porque palpita lo mismo que tú, y a ese cliente tenemos que saber hablarle, comunicarle y mantenerlo, obviamente para que vuelva a comprar, pero también para, o sea, yo creo que ese es el fan más valioso, o sea, el que se pone la chaqueta de la marca. Sí, hay que darle de lugar también, mismo espacio para que propongan, ¿no? Encuentros, espacios digitales, no necesariamente físicos. Bueno, hay un montón de herramientas y es importante. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo estamos de tiempo? Producer. Producer. ¿Estamos bien para ir cerrando? Bueno, creo que hemos tocado como todo lo importante. Aparte que vamos a ir haciendo capítulos específicos de cada uno de los temas como para explayarnos y dar los ejemplos. Tenemos un montón de ejemplos, podríamos estar hablando horas. Sí. Pero lo vamos a ir cerrando aquí y os invitamos a ver el siguiente episodio para saber más, que creo que va a ser ADN, ¿no? Creo que sí. Los esperamos.